Sean ustedes bienvenidos a una serie más del programa Anecdotarios de la localidad de Octava. Son los recuerdos, las memorias, las vivencias de toda una comunidad en la formación de la localidad Octava, la localidad de Ciudad Kennedy. Nos encontramos en este instante precisamente con José Vicente Rufino Rusi Mendieta. Vicente Rufino Rusi Mendieta. Muy buena por la observación. Él es fundador de la cooperativa de transportadores de Kennedy y además de los colectivos de Bogotá Kennedy. Y además es habitante del sector del barrio Carvajal, de los primeros habitantes de este importante sector. En él está la memoria de la formación de este sector. Bienvenido al anecdotario. Gracias, muy amable. Les doy las gracias pues por entrevistarme y para poder exponer y contar algunas anécdotas que nos han sucedido en la vida. Yo soy Vicente Rusi, tengo 66 años, de los cuales vivo del transporte hace más de 40. Más de 40. Partiendo del principio que yo en el barrio Carvajal soy socio desde el año 53, es decir, hace 44 años. Y yo era ya transportador, yo hacía colectivo aquí en el barrio. ¿Cómo llega al barrio Carvajal? Bueno, compré un lote al padre Carvajal, inclusive el precio. Es un lote que lo compré en 600 pesos. ¿De qué dimensión es ese lote? Ese lote era de 10 metros de frente por 30 de fondo, o sea, 300 metros cuadrados. Y valía el lote total 800 pesos, ¿qué es? 800 pesos. Y 800 más o menos, ¿no? Sí. La urbanización, o sea, en total 1600. Eso fue en el año 53. ¿Dónde nació don José Vicente? Yo nací en Sutamarchán, Boyacá. ¿Cómo vino a Bogotá? Me vine por la misma pobreza, el problema de los campos, ¿no? Siempre uno busca mejorar su situación. Y efectivamente aquí lo conseguí. Estoy muy contento, vivo feliz, agradecido de mi barrio Carvajal, igualmente de los colectivos Kennedy. Porque aquí en el Carvajal yo principié con un carrito. Y hacía colectivos porque aquí en el barrio no se conseguía transporte. Nos tocaba, los que nos alcanzamos a ir a las 7 de la mañana, los que trabajaban, ¿no? De empleados se iban a las 7 de la mañana. Luego al mediodía había otro bus y uno por la noche, nada más. Los que se quedaron, se quedaron. Entonces yo, como tenía un taxi, les hacía colectivo. Después vino, fundaron Ciudad Kennedy. Y allí también principié a hacer colectivo. Fue cuando se fundó el colectivo Kennedy. Desde entonces yo seguí y me afilié en el año 66, abril del 66, hace 33 años, 34 años. De esos 34 años que me afilié, trabajé continuos 25 años. A los 25 años tuve tan mala suerte que llegó un grupo de amigos, muy amigos de La Plata, y me hicieron una encerrona en la forma más miserable, porque se aproximaba una cosecha de cupos. Esto fue cuando el gobierno permitió cupos y daba cupos y asignaba también rutas, empresas, todas las que quisieron se afiliaron o solicitaron cupos. Pero la ambición de mis compañeros era de vender los cupos, no seguirlo haciendo como nosotros principiamos, trabajando con las uñas. Tuvimos nuestro lote, tuvimos nuestra sede propia y estábamos trabajando sabroso. Se veía la plata. Yo muy feliz porque tanto mis compañeros como yo llegamos a hacer utilidad con los vehículos.
Hoy día ya no es negocio. Pero antes de que lleguemos a ese proceso de 1966, de la fundación de la cooperativa de transportadores de Bogotá Kennedy, regálenos de su memoria, de su recuerdo, cómo era este barrio Carvajal en ese año. El barrio Carvajal era bastante grande, muy despoblado. Por cierto, el padre Carvajal hizo una manzana completa. Las casas eran a 3.000 pesos y las más grandes a 6.000 pesos. ¿Que están ubicadas hoy en qué sector? Aquí frente a mi casa. Este es el barrio del tercer sector también, que fue el primero que fundó el padre Carvajal. ¿Cómo era él? ¿Cómo era el padre Carvajal? Bueno, era un señor muy bueno, muy de un ambiente tremendamente bueno, muy formal, muy trabajador. Él no dormía casi por atender a todos los quehaceres, porque eran 3 barrios, barrio Santa María, barrio León 13 y este barrio Carvajal. Habían, tan así que yo quedé en el número 4.000 y pico, según mi libreta que tengo todavía. Yo quedé exactamente en el 4.500 no sé qué. O sea que éramos muchísimos socios. Hoy día quedamos 70 socios, pero yo todavía figuro como socio del barrio Carvajal. Entonces, aquí se sufría mucho por el agua. Se sufría por no había alcantarillado. Aquí nos tocó hacer pozo séptico. Luego, para el agua, el padre hizo un barreno y sacábamos agua del barreno para lavar. Habría que hacer fila porque... Sí, lógico. Esta agua no servía sino para lavar. Solo servía. Para comer nos la traían en carro tanque. Tocaba tener una caneca y recibir el agua. ¿Cuánto tiempo así? Más o menos ¿cuánto tiempo así? No me acuerdo, pero sí por lo menos 5 años. Por lo menos 5 años. Por lo menos, sí señor, en ese problema. Y después ya el padre nos logró traer una llave de agua para todo el barrio. Entonces allá nos tocaba hacer cola para coger el chorrito de agua en la pila, pero eso ya fue un descanso, y el resto por canecas. Alrededor del barrio, ¿qué había? ¿Cómo era el paisaje? ¿Cómo era el entorno? Bueno, esto era un peladero, eso no se veía árboles, esto es puramente un peladero, por eso lo pusieron techo, porque aquí poco llovía. Y bueno, el techo era el aeropuerto donde llegaban los aviones, y llegaban y salían, ¿no? Pocos árboles. La primera vivienda hacia Santa Fe de Bogotá, ¿cuál era? ¿El primer asentamiento humano? ¿Hacia dónde encontraba uno? En el hipódromo de techo. En el hipódromo de techo. Sí, señor. Y luego donde el aeropuerto. Y luego el aeropuerto, es decir, sí. Estamos hablando del barrio Marsella. Sí, prácticamente. En el hipódromo. Sí, señor. Sí. Exacto, ahí habían viviendas. ¿Alguna casa que se notara como de aspecto de una hacienda? Quintas, sí, ahí habían 2 quintas muy bonitas, al pie del hipódromo. Y el resto, pues... ¿Qué tipo de animales se veían alrededor de...? Vacas, ovejas, cabros. Aquí había mucho animalito de esos. Y las pocas viviendas que habían aquí, o principiaron a ver, pues casi todo el mundo tenía ovejas. Y ganado también. Ese era prácticamente... ¿Y el estudio de los muchachos? Pues eso fue violento, porque los muchachos tenían que ir a estudiar a otra parte. Y ya después entonces vino el padre Carvajal, fundó un colegio aquí cooperativo, pero eso con mucho tiempo, ¿no? Sí. Y el resto tocaba al centro. ¿Al centro? Sí. El problema del transporte, ¿cómo hacía la gente para salir de aquí hacia Santa Fe? No había sino 3 buses en el día. Uno a las 7 de la mañana, que llegaba a recoger la gente que se iba para el centro. A las 12 los traía y lo llevaba. Y a las 6 de la tarde lo mismo. Y no volvió a haber más transporte. ¿Recuerda usted el precio de esos? Pues la verdad es que no me acuerdo. Me parece que eran 5 centavos. 5 centavos. Me parece mucho. No estoy muy de acuerdo. Es decir, no estoy seguro. ¿Tiene usted recuerdos del aeropuerto? Pues sí, un poquito, ¿no? ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Era muy pequeño.
Eso era pequeño, una cosa muy insignificante a la hora de la verdad. ¿Ya estaba allí el monumento de banderas? Sí, señor, ya. Ya. Cuando yo vine ya estaba. Ya estaba ahí el monumento de banderas. Sí. Bueno, a ver, la comunidad, ¿cómo se organiza en ese primer momento del barrio Carvajal? Bueno, aquí como todos éramos socios, eso a cada año había una asamblea. Ajá. Y se nombraba un consejo directivo, como en todas las sociedades. Sí. Y ahí funcionaba durante el año. Votaciones. Sí, claro, naturalmente, como se hace actualmente. Igual. En esa época, ¿quién era el presidente? El padre. Directamente. El padre era el director general. Era el director. Sí, es que aquí en la Provivienda siempre ha existido director general. Y el consejo directivo, pues eso ya es aparte, ¿no? Su presidente, su vicepresidente, en fin. Bueno, parroquia, ¿dónde se hacía? Parroquia, aquí el padre fundó una parroquia. Y ahí íbamos a misa. ¿Existe todavía la parroquia? No, esta ya quedó abandonada, porque Provivienda, como el padre lo desterraron, le hicieron la guerra. ¿Por qué le hicieron? Por bueno, Esa historia. por bueno. Él era tan bueno que le levantaron calumnias y le hicieron la guerra hasta que se fue. ¿Qué decían del padre? ¿Cuál era? Que él pues era enamorado, que él no cumplía con su deber porque los demás querían era que le regalaran. Es decir, no pagaban. Y al no pagar, pues la gente, el padre se disgustaba, lógicamente, de ver que la gente no pagaba, no cumplía con su requisito. Entonces, así fue como en todas partes hay enemigos. Principiaron a pensar de que esa dirección se la podían quitar, porque como era una sociedad, el padre no tenía mucho problema para sacarlo. Y se unieron en una asamblea hasta que lo sacaron. Le hicieron la guerra y nombraron a otro director general y ese vino y nos arruinó un poco. Porque como... ¿Cómo llamaba el director que reemplazó al padre Carvajal? Eso era un abogado Sí, que ya murió, sí. no me acuerdo, Guerra Mora. No, primero fue Guerra Mora tal vez. Y ese vino y desbarató inclusive mi lote. Ese me lo dividió. Después de que lo dividió, entonces yo fui a hacerle el reclamo porque ya venía a construir y me dijo que me devolvía la plata, pero la que había dado hacía más de 5 años. Entonces me devolvía los pocos centavos, cuando en esa época ya valía 3 o 4 veces más de lo que lo había comprado. Entonces yo le exigí que yo había comprado un lote de 10 por 30, tenía que dármelo. Y efectivamente me lo repuso aquí donde está mi casa en este momento. Qué importante. Sí. Entonces ya construí y me vine para acá a vivir. ¿Qué recuerdo tiene usted del Parque Timisa en aquel entonces? De la laguna y de Bueno, ¿cómo era ese espacio? la verdad es que yo desde esa época, como trabajaba con un taxi, yo trabajaba tanto que no pudiera darle ningún dato. Mire, salía todos los días a las 4 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche. En una palabra, yo no dormía más de 4 horas. Bueno. Todos los santos días, inclusive Viernes Santo, todo. Yo no descansaba un día porque me compré un carro nuevo y eso me tocaba pagarlo a cuotas. Pero yo me di mis mañas y fui haciendo mi casa y pagando el carro y lo logré pagar, Y lo logró. trabajando solo. Háganos una descripción de cómo eran esos recorridos, cómo era la ruta, la clase de gente que se subía allí. Mire, en esa época era taxi. Lógicamente yo les hacía... ¿Qué clase de taxi era? Era un Chevrolet 61. Chevrolet. Eso ya fue en el año 61. Entonces, yo trabajaba como taxi todo el día y por la noche ya me conocían, entonces yo me hacía el paradero donde ellos, los de aquí del barrio, y me traía el viaje para acá. Y por la mañana lo llevaba también. ¿La ruta cuál era? ¿Por dónde salía? Por techo. Aquí a techo, porque eso no habían calles. Esto era un potrero, mejor dicho. ¿Cómo eran las calles? No, eso eran caminos de herradura. Sí, eso era cuando principiaron a hacer la urbanización, eso entrábamos con el barro a la rodilla. Los carros amanecían, los pocos que entraban enterrados por todas partes.
Sí, tenía que ser uno muy práctico y conocer ya el caminito por donde poder pasar. ¿Sabe usted a quién le habrá comprado estos terrenos el padre Carvajal? Sí, esas escrituras las tenemos casi todos los socios, por cuanto ahí dice escritura de la señora, me parece que es María Teresa Mejía. Y bueno, yo no me acuerdo en este momento el nombre exacto de las dueñas de estos terrenos. A las cuales les compró el padre Carvajal. Un recorrido, ¿qué clase de gente se subía en el taxi? Bueno, de toda. ¿Cómo era la gente del barrio Carvajal? Muy pobre, muy noble, muy sencilla. Porque el padre precisamente escogía a la gente que fuera humilde, que fuera honrada. Era uno de los requisitos que él exigía. Que fuera honrada, no tuviera problemas con la justicia. Era escogida la gente. Sí, pobre, pero muy escogida. Que fuera eminentemente católica. Sí, señor. Sí, eso eran requisitos que decía el padre, según aquí tengo la cartilla precisamente que lo dice. Sí, sí, esos eran requisitos indispensables. Indispensables para la convivencia. Para hacerlo. ¿A dónde iba a parar entonces el recorrido, la ruta? Al centro, en la Jiménez con séptima. Ahí o con cuarta. Y volvía y venía hacia... No. Yo no venía sino por la mañana, al mediodía y por la tarde. También con el recorrido. También con el recorrido, sí. Con el recorrido de... Sí, porque eso para llegar uno, Dios mío, era duro la entrada aquí. ¿Por qué? ¿Cómo era, porque por ejemplo, a la altura de las Américas? ¿Cómo era? Es que en las Américas estaba pavimentado, era una vía buena. Sí. Porque era donde llegaban todos los carros del centro a techo. Sí. Era la única vía buena que había. Entonces uno sufría era aquí dentro del barrio. Bueno, hablemos de la 1 de mayo. ¿Cómo era la 1 de mayo? ¿No existía? No existía. ¿En qué momento aparece la 1 de mayo? Uy, eso sí no me acuerdo. Sí. La verdad es que no me acuerdo. ¿Cómo fue esa obra? ¿Recuerda usted? Tampoco me acuerdo. Es que yo me dedicaba mucho a trabajar, demasiado. Yo no leía prensa, no oía radio, no oía nada, porque no tenía ni siquiera radio en el carro. ¿Cómo pagaba la gasolina del carro? Uy, eso sí que menos. Lo que me medio acuerdo es que un producido de 25 pesos en el día era mucha plata. ¿Y lo producía? Sí, yo lograba conseguirlo. 25 pesos en el día, todo el día trabajando. ¿En qué momento surge la idea de la cooperativa de transportadores? Eso a raíz precisamente de que se principió el barrio y poco transporte. Entonces se reunieron varios socios al ver que varios carros hacíamos colectivo y fuimos poniendo un despachador en la Jiménez con décima para despachar los carros, ¿no? O lo que llaman piratas. Y ahí fuimos trabajando hasta que ya se legalizó la empresa. Hasta que se legaliza la empresa, sí, y señor. Se conforma como cooperativa. Como cooperativa, sí, señor. ¿Cómo se escoge el nombre? Esto era igual, Transportes Bogotá Kennedy. Transporte Sí, colectivo transportador, empresa transportadora Bogotá Kennedy. ¿Qué memoria tiene usted de cómo se formó el plan de vivienda techo? El que hizo la Alianza para el Progreso. No sabría decirle exactamente el plan. Se veía, ¿cómo veía la construcción? Oí decir que uno de los que ayudó mucho para el barrio Kennedy fue este presidente Kennedy, cuando él vino, pero eso ya estaba fundado Kennedy. ¿Ya estaba fundado? Sí. Hay un cuento de que él puso la primera piedra, pero yo no me acuerdo exactamente, no me acuerdo. Ya, sí. ¿Era muy rápido? ¿De un momento a otro apareció todo el plan de vivienda? Sí, ¿O eso fue muy lento? No, eso fue rápido. Sí, eso fue rápido. Y se creció muy rápido. Sí, eso ha tenido un adelanto, pero muchísimo en personal, Ave María. ¿Cómo incidió ese plan de vivienda techo aquí en el barrio Carvajal? Pues muy bueno, de primera porque nos dio vida. Aquí estábamos solitarios en un desierto. ¿Era muy grande la cantidad de gente que había allá al lado del hipódromo? Poquita, muy poca, eran casas, 2 o 3 quintas, nada más. Eran escasas las casas. Sí, lógico. Es decir, que más o menos ¿en qué año llegaría por primera vez el padre Carvajal aquí? Eso fue como en el 50. En el año 50. Sí, señor. Podemos decir que
que el barrio Carvajal nace en 1950. Sí, señor. Bueno, ahora sí cuéntenos cómo empieza a crecer la cooperativa de transportadores. La cooperativa la fundamos y seguimos trabajando con un ahorro muy pequeñito, con las uñas, sin sede, sin oficina, pero ahí seguimos trabajando. Al fin, después se tomó una oficina en el centro. Se hace con gerente, con consejo directivo. Al poquito tiempo yo entré a la directiva y duré bastantes años de directivo. Ayudé a formar la empresa, al fin conseguimos el lote en Kennedy, un lote que decían que era que se lo iba a coger la acción comunal. Sí. Y por poquito lo perdemos. ¿En qué parte queda el lote? Eso que es la diagonal 30 con la 80. O sea, avenida 1 de Mayo, 80-82, o 80-42, ya se me olvidó. Ahora la sede está muy grande, es un edificio de 5 pisos. Fue creciendo la cooperativa. Sí, claro, fue creciendo. Nosotros, hasta cuando yo estuve, creció un edificio de 2 pisos, muy bueno. Allí teníamos nuestros salones, oficinas, teníamos de todo. Teníamos almacén de repuestos, taller para los carros. Ahí se le prestaba el servicio a todos los socios, muy bueno. Pero llegó amigos ahí de La Plata, se presentaba una cosecha muy buena de cupos, entonces como los cupos se formó un negocio casi para todas las empresas, la cooperativa Kennedy quiso hacer lo mismo, no beneficiarse con el cupo el socio, sino que se formó una rosca. A mí me excluyeron, el consejo, la junta de vigilancia, el auditor, el gerente se unieron para sacarme, porque yo era un estorbo en la cooperativa, puesto que yo seguía los estatutos al pie de la letra. Yo no permitía que se cometiera un error, máxime cuando estaba peleando que todos los conductores fueran socios de la cooperativa. Yo quería hacer una cooperativa realmente como lo reza la ley cooperativa, sin ánimo de lucro y que todos trabajáramos para todos, pero esto no se puede llevar a cabo por cuanto la ambición de mucha gente prima sobre la honradez. El pícaro siempre es bien recibido en todas partes. Por ejemplo, en Dancop a mí ya no me podían ver, porque llegaba a exigir que las cosas no eran así, que había que cumplir con los requisitos de ley, con los estatutos, y no que se le alcahuetiera a un consejo o a un gerente que hiciera de las suyas. Eso no le gustaba a Dancop, que yo no iba a darles plata ni tenía ningún poder político. Pero la llegó. Gente habla del carro checker, pasemos a eso. Sí, claro. Llegaron ¿Qué los. la gente habla de ese carro? Muy sencillo. Es un carro que llegó de lo mejor que yo conozco. Yo alcancé a tener, entre mi familia y mi persona, tuvimos 6 checkers. Porque de mi familia somos 6 socios. Aquí todos mis hijos fueron siendo socios, mi esposa, mi yerno, todos éramos socios. Yo les ayudé a sacar los carros a ellos por el sistema leasing. El sistema leasing es que uno saque el vehículo sin dinero. Y yo era el fiador porque ya tenía un carrito, 2 carritos, entonces fuimos ahorrando y entre todos fuimos formando como una cooperativa chiquita, ayudándonos los unos a los otros. Yo era el jefe, naturalmente, les colaboraba, les sacaba el carro, les servía de fiador y lo negocio. Sí, claro, y lo logramos salir adelante porque nosotros ni pernicia de ninguna clase. Juiciosos, los hijos me salieron muy juiciosos, afortunadamente. Pero, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar, la envidia prima sobre todo. A mí me pasó algo parecido al padre Carvajal. Él trabajó, fundó 3 barrios, no dormía este señor por servirnos, por buscarnos un bienestar a todos, darnos un techo. ¿Y qué hicieron los malvados? Hacerle la guerra y salió en destierro. Él murió en Venezuela, se fue para Venezuela, allá fue, no me acuerdo,
pero después de muerto, sí se acordaban que el padre Carvajal hizo una gran obra y aquí lo trajeron. Le hicieron visitas, hicieron romerías que no han hecho con el padre Carvajal, a su memoria. Pero cuando estuvo aquí, los malvados que hubieron, afortunadamente ya también se fueron muchos y otros se murieron. Los corrompidos, los que le hicieron la guerra. A mí me pareció algo parecido. Resulta que cuando cumplía los 25 años de servirle a la cooperativa, y yo digo que le serví mucho, porque por mí hubo ese lote, se presentó la venta de lote. Entonces yo les dije, señores, no desperdicien ese negocio. Era una manzana completa, pequeña, y yo ya tenía mis centavos. Entonces les dije, mire, si les da pereza comprar el lote porque no hay plata que van a perder, yo les doy a ganar la mitad del lote. Les doy lo que vale el lote, lo que vale para la cooperativa, le doy por la mitad del lote. Entonces animé a los compañeros de consejo y se compró el lote. Después casi se lo dejan robar. Afortunadamente mi casa, aquí donde estamos ahorita, queda al pie de la inspección de policía. Resulta que la acción comunal se quería robar el lote, porque que eso figuraba como zona verde. ¿Qué pasó? Entonces la inspectora, yo me hice amigo de ella, y la cooperativa, las oficinas estaban aquí en mi casa, en el primer piso. Entonces me llamó la doctora y me dijo, cuénteme una cosa, ¿por qué dicen los de la acción comunal de Kennedy que el lote no es de ustedes, sino que es de la acción comunal? Le dije, ¿cómo así, doctora? Entonces me contó toda la historia, inmediatamente le dije, doctora, nosotros tenemos escritura, nosotros tenemos todo. Dijo, pero no han tomado posesión. La acción comunal, la semana entrante, toman posesión de ese lote. Yo lo sé porque aquí tengo los papeles y ya tenían todo adelantado en la inspección de policía. Rápidamente llamé al gerente y le dije, pasa esto, cerquemos el lote ya, era un sábado, que no hay plata, presté la plata y nos fuimos volados, compramos alambre, postes, puntilla y llamé a otros amigos rápidamente y cercamos el lote. Bueno, ya no se lo pudieron robar. ¿Qué sucedió después? La cooperativa estaba tan en malas circunstancias que no había un peso ni para pagar los empleados, ni para comprar llanta, ni repuestos, nada absolutamente. Como tenía que clasificar en B, desaparecía la cooperativa. Me tocó prestar plata de mi bolsillo, prestar mi taller, hicimos un truco de mala fe, pero tocó hacerlo así, con mentiras. Yo era el jefe del taller, presté mi taller, presté la herramienta, presté los repuestos que tenía, presté la plata que había para comprar aceites, hicimos un simulacro de que teníamos todos los servicios. Ríase, ¿con qué me pagaron? Por poquito no se roban todo, porque después de que les serví en esa forma ni me pagaron intereses, ni me pagaron el arriendo. A la hora y la verdad, porque yo les di permiso por 15 días aquí en mi casa, porque no tenían con qué pagar el arriendo, vivían en Kennedy, y le dije, no, mientras conseguimos algo más barato que se pueda pagar, está mi casa, por 15 días, y a los 15 días duraron años, casi no me desocupan. Bueno, yo perdí un poco de plata con eso. ¿Cuántos socios llegó a tener la cooperativa? En esa época eran pocos, la verdad eran pocos, poco a poco nos fueron aumentando, porque eso tocaba ir a tránsito y pedir que nos aumentaran 10 cupos, y así, sucesivamente, ¿ve? Lo cierto es que vino el problema del seguro social, los empleados no tenían seguro social, luché yo para que hubiera el seguro y lo hubo, duré como 2 años, hasta que el gerente dijo, no más seguro social, ¿pero por qué? Dijo, no, que el gobierno había dicho que no necesitaba seguro social, porque como él no tenía necesidad, pues nos quitó el seguro social. Pero eso no es nada. Después hubieron cantidad de problemas graves en la cooperativa. Todos estos problemas yo los iba denunciando, y por esto me fui ganando el odio de los administradores y el cariño de los socios. Yo tenía a mi favor casi todos los socios, por eso llegué a ser presidente del consejo, vicepresidente y presidente en muchas ocasiones. Yo no tengo estudio, yo tuve cuarto de primaria, pero con mi forma de ser, de colaborar en lo que yo podía, pues me gané el cariño de la gente. Esto no le gustó a unos 4 o 5 personas,
y me gané el odio de esas 5 personas, y después llegó un gerente de lo más lindo que hay, sobornador como él solo, y dijo: a mí me gusta la plata, palabras textuales. Y yo pensé que era por broma, o a todo el mundo nos gusta, pero honradamente. Como denuncié una pendejadita de que en la asamblea no podían ser socios hábiles los que debían, este señor me cogió odio, porque eran sus amigos, y me hicieron la encerrona, y a mí me inhabilitaron para entrar a la asamblea, para que no pudiera hablar en la asamblea. Y ellos se adueñaron de la cooperativa, hicieron una asamblea falsa, con documentos falsos. Yo los denuncié inmediatamente a Dancov. Dancov no me paró ni media bola. De todas maneras los reconocieron. Es decir, incumpliendo los estatutos y la ley cooperativa. Y ahí siguió la pelea. Porque inmediatamente lo reconocieron, quedamos nosotros por fuera. Estaba en la directiva. Pero lo lindo es que enseguida me excluyeron de la cooperativa. Nombraron una comisión, se autonombraron ellos mismos, 4 del consejo, que son consejo, porque 4 hacen quórum. ¿Qué pasó? Ellos me denunciaron y ellos me juzgaron, sin permitirme ni una sola defensa, como lo puedo comprobar en muchos papeles, y en la misma cooperativa existe. ¿Qué pasó? Yo solicité la revocatoria de esto, o que se me escuchara, ni una cosa ni la otra. Tengo un papel donde quisiera mostrarse lo que dice. No se le concede. Permítame que lo muestre o se lo lea. Petición de revocatoria solicitada por el socio Vicente Rusi, según oficio de fecha diciembre 13 del 90. Segundo, ratificar en todos sus artículos la resolución número 171 de diciembre 10 del 90. Tercero, declarar agotada la vía gubernativa, estatutaria y legal de la resolución 171 de diciembre 10 del 90. Y ahí paró el derecho de ser socio. Pero ¿qué sucede? Mis 2 carros que tengo o tenía a mi nombre en la cooperativa están sin trabajo desde esta época, es decir, va a ser 7 años. Más de 6 años mis carros están parados. En este momento están ahí parados. Y lo que no sé es qué van a hacer estos señores con mis carros si no me dan ninguna solución. Una asamblea o 2 aprobaron de que, como habían varias demandas, se llamara a los demandantes a conciliar. A todos lo llamaron menos a mí. Ni se me permitió la defensa en la cooperativa, ni ante el consejo, ni ante la asamblea, ante nadie. Lo contrario, por eso decían, agotada la vía gubernativa. ¿Qué pasó? Yo ya durante un tiempo no sabía qué hacer, a quién apelar, porque en la cooperativa no puede existir socio sin carro, y mucho menos carro sin socio. Y no sé qué estaban pensando estos señores. Me excluyeron a mí, pero se les olvidó que los carros son de servicio público y que no se pueden parar. No me han permitido venderlos, no me han permitido sacarlos para otra empresa. Por lo tanto, mis vehículos están sin lucro cesante desde esa época. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad que me dan ustedes de que algún abogado o alguna autoridad me pare bolas en ese sentido, por cuanto yo demandé tanto los asuntos del consejo que no eran correctos como las asambleas, y nada de esto se logró, por cuanto el gerente y el consejo me amenazaron y me dijeron textualmente: no joda con autoridades. Excúseme la frase, no joda con autoridades porque a mí no me ganan una demanda. Tenemos poder económico y poder político y no nos ganará una demanda nadie de esta cooperativa. Y así lo hicieron y lo están cumpliendo. Todas las demandas que yo instauré, todas se perdieron.
pero como si fuera poco, ellos deseaban era acabar conmigo. Me pusieron un denuncio por fraude procesal, hurto, falsa denuncia y hasta enriquecimiento ilícito. Afortunadamente, el único juez que miró las pruebas que yo le presenté fue él y falló en mi favor. Esto acaba de suceder. Las demás demandas, el juez o el fiscal nunca miró las pruebas que yo le presenté, solamente las que le presentaban ellos, que eran falsas, totalmente falsas. No sé a quién quejarme, porque no he encontrado justicia. La llamada justicia se acabó. Solo el fiscal, el último fiscal, cumplió con su deber. Bueno, esta es una importante historia de la cooperativa de transportadores Bogotá Kennedy. Luego de que usted sale, ¿cómo queda la cooperativa y cómo viene la evolución del barrio Carvajal? Bueno, en cuanto a la cooperativa, dicen que se creció. ¿Se creció cómo? Un ejemplo, cuando yo estaba, no permitía que se le pusiera valor al cupo, porque tránsito asigna los cupos y las rutas. Pero esto no quiere decir que la cooperativa le ponga, o el consejo administrativo le ponga un valor exagerado a un cupo. Sin embargo, cuando yo estuve, y a contra mi voluntad, porque allí todo se aprueba es por mayoría, le pusieron un valor mínimo, pero mínimo. Y sin embargo yo estuve en contra de eso y demandé. Tengo pruebas de que yo demandé esa cuota de 200 pesos por cupo. Pero ellos le pusieron 600 pesos para el socio y 2 millones para los particulares. Esto para aparentar de que iba a ser así. Mentiras. Eso no se llevó a cabo. Se llevó a cabo con un disimulo. Al que le querían dar el cupo se lo daban y al que no, no se lo daban. Es decir, que si eran 200 cupos y habían 200 socios, ha debido asignársele un cupo a cada socio. Era mi modo de ser. Pero allí no. Los cupos se apropiaron de ellos. A una persona le daban 4 cupos. ¿Qué hacía con esos 4 cupos? Los vendía a 4 millones de pesos. Si le asignaban 10 cupos, lógico, eran 40 millones. Entonces haga la cuenta. Si más o menos eran 300 cupos, serían más de 1.000 millones de pesos. Nosotros, un grupo, les pusimos oficios de una forma y la otra. Y no pudieron, pues, afortunadamente no se perdió toda la plata. Tal vez quedaron unos 200 o 300 millones de pesos. Y de esos hicieron el edificio, tumbaron el que teníamos nosotros, hicieron otro, pero dicen que deben el doble de lo que vale. No sé, en la cooperativa anda muy mal, pero al fin llevaron a cabo uno de tantos mis anhelos, que era el de tener el seguro social. Les tocó, porque yo denuncié ante el Ministerio del Trabajo, ante el Seguro Social. ¿A dónde no denuncié yo? Pero no me paraban bolas. ¿Qué sucedió con el Seguro Social? La cooperativa andó muy mal, y digo mal porque se murieron varias personas por falta de no cumplir con su deber. Y ahora que hablara eso yo, decían que era por culpa mía. Es decir, todo lo contrario, que yo decía que había que hacer tal cosa en bien de del socio o del conductor, entonces hacían aparecer que era todo lo contrario. Bueno, del barrio Carvajal, pasemos de la cooperativa al barrio. El barrio, ¿cómo fue creciendo? ¿Cómo fue rehaciendo sus calles? ¿Cómo construyó sus centros educativos, la parte de salud? ¿Cómo creció el barrio Carvajal? El barrio Carvajal ha venido creciendo en su construcción, el mejoramiento de todo. Ahora esto ya es una industria. Es casi solo industrial. ¿Cómo se convirtió el barrio en sector industrial? Poco a poco, porque aquí figuraba, era semi-industrial. Pero por los lotes tan grandes y los servicios muy buenos, todo el mundo ha instalado fábricas, bodegas.
Y estamos muy contentos porque ha tenido un progreso tremendamente bueno. A ver, gente que usted conoció aquí como vecinos y que se convirtieron en industriales. No, casi los que yo conocí en esa época, todos éramos pobres, o somos pobres. ¿No montaron industrias? No, la No, industria llegó de señor. afuera. La industria ha llegado de afuera. Sí, porque los de aquí éramos o somos todos pobres, no tenemos capacidad para una industria. Gente que viva aún y que haya estado ya aquí asentada cuando usted llegó. ¿Existen? ¿Cómo? Gente de la época de la fundación del barrio, ¿existen todavía aquí vecinos? Todavía hay, sí, todavía hay, pero muy pocos. Pero todavía existen. Todavía, sí. A ver, como le cuento, ¿Cómo quiénes? A ver, que usted recuerde. un señor Alfonso Rodríguez, que es vecino. Sí. Una señora, ¿cómo se llama? Marina de Gómez, También aquí vecina. también vecina. Son muy pocos. Un señor Secundino Díaz. La mayor parte se han ido La mayor parte se han o se han muerto. ¿En qué momento realmente se vuelve atractivo el barrio para la industria? Eso hace unos 10 años, Hace 10 más o años. menos. De ahí para acá es que se ha venido industrializando, pero a un ritmo muy acelerado. Esto ya casi es sola industria. ¿Cuál es el recuerdo más de mayor alegría que tiene usted aquí en este sector del barrio Carvajal? Caramba. Bueno, cuando nos pavimentaron, eso fue un alivio tremendo. Primero el agua, después el pavimento. Porque como dice el cuento, sacamos la pata del barro. ¿Pavimentaron de una vez todo el barrio? No, por poco a poco. Poco a poco. ¿Lo iba haciendo el mismo estado? En O la misma- Provivienda. Provivienda hacía contratos. Es decir, que aquí la misma gente compró. Sí, lógico, nos tocó pagar por nuestra cuenta. Ya para cerrar la entrevista, ¿qué le diría usted hoy a los nietos, a los niños que se están formando en esta comunidad? Bueno, que sigan mi ejemplo de ser un transportador, un negociante, como le digo yo, un comerciante honrado, que uno para conseguir plata no necesita sino ser honrado y trabajador, porque uno con la honradez entra a cualquier parte, los bancos, los financieras le abren las puertas a cualquier momento. Eso es muy importante, el crédito y la honradez, el ser buen vecino, buen colaborador, buen trabajador y dejar la pernicia, nada de pernicia. La pernicia no trae nada bueno. El buscar la forma del deporte, que es muy bueno también. No más. Bueno, muchas gracias. Esta era la entrevista precisamente con el señor Rusi, aquí desde el barrio Carvajal, en el anecdotario. Recuerdos, memorias, visiones del pasado y para muchos de nosotros cosas nuevas que desempolvamos en la raíz de la historia.